Estás viendo Agro 3. ¿Cómo trabajar en cultivos de cobertura en siembra aérea? Nos lo cuenta el ingeniero Luis Lanfranconi, de la Agencia Experimental del INTA Río Primero. Los cultivos de servicio llamados OIS eran los antiguos cultivos de coberturas o los primeros abonos verdes allá en los 80. Cuanto más estudio había sobre el aporte que hacía este cultivo y el aporte ecosistémico que tiene, es que se lo pasó a titular como cultivos de servicio. Nuestra preocupación era las malezas, y siguen siendo las malezas. Y la situación era que cada vez teníamos más dificultades en controlar las malezas por sus resistencias y por la oportunidad de poder hacer la aplicación de herbicidas. La pregunta que siempre teníamos que discutir ante una audiencia de productores era cómo controlamos las malezas en un cultivo de maíz que yo cosecho en el mes de julio-agosto. ¿Qué ocurre cuando yo uso la siembra de maíz, una siembra de maíz tardía, o sea, en el mes de diciembre? Y era una respuesta difícil de dar. ¿Por qué? Porque yo estaba llegando tarde en el proceso biológico de esa maleza, era una maleza ya envejecida, y tenía que controlarla. Lo que se inventó en ese momento desde el punto de vista técnico fue le implementaron un sistema de doble golpe que se llama, que es una aplicación primero de herbicida sistémica y después de contacto, lo que generaba un impacto realmente importante en el control de estas malezas, pero tenía un costo elevado. Yo cuando llegué a la oficina de Río Primero allá por los años 80, había muchísima ganadería, me acordaba que el productor boleaba avena con la última carpida de maíz. Y después esos lotes tenían avena, tenían maíces que se cosechaban y tiraban los novillos, y los novillos armaban la dieta en función de qué es lo que querían comer. Con eso en mente empezamos a explorar la idea de ver de cómo podíamos pensar en solucionar el tema de malezas en los cultivos de maíz. También hicimos algunas experiencias volando herbicidas con aplicaciones aéreas. Daba un resultado muy interesante. El inconveniente que tenemos es que no tenía registro de estos productos, por lo tanto no se podía divulgar esa técnica. Y a mí particularmente, por la información que yo manejaba y por lo que veníamos haciendo ya con un proyecto Universidad Católica INTA, el centeno lo veíamos como una herramienta muy interesante para frenar el desarrollo de la maleza. El centeno es el cultivo de gramínea de invierno que produce a igual cantidad de materia seca, necesita menos agua. Entonces lo teníamos en consideración porque en una zona semiárida el agua era algo vital en el proceso productivo. Las primeras pruebas, volamos los 3 cultivos que mencioné y vimos que la mejor distribución la tenía el trigo. Y estaba asociado al peso de los 1000 granos de trigo. Avena la veíamos complicada por el tipo de semilla que es. Entonces decidimos hacer una prueba peleteando semilla de centeno, llevándola al peso de 1000 semillas de trigo y poniendo menos semillas por hectárea en la franja que íbamos a volar con el peleteado. Y efectivamente a los 45 días teníamos la misma cantidad de plantas donde estaba peleteado que donde no estaba peleteado. En una habíamos puesto 35 kilos de centeno, en la otra habíamos puesto 50 kilos de centeno. Y la ventaja que nos daba el peleteado era que nos permitía curar la semilla y agregarle un promotor radicular como puede ser Azospirillum, todo en el mismo momento. Se hicieron 2 experiencias de este tipo con resultados muy interesantes. Eso está en una hoja informativa en INTA Río Primero, los resultados de esto. Y durante todos los años que estuvimos evaluando cultivos de servicio, principalmente centeno, evaluamos distintas variedades, realmente el uso de esta técnica impactaba de sobremanera a la cantidad de materia seca producida por la maleza en esa superficie. Prácticamente disminuíamos un 90% la cantidad de materia seca de las malezas, sin utilizar herbicidas. La propuesta que le hicimos al productor fue tratar de evaluar en siembras aéreas de maíz con centeno
¿Cómo iba a impactar esto en el desarrollo de la maleza dentro del lote? Íbamos a tener como plus, que era uno de los inconvenientes que teníamos en el norte de Córdoba, que si el centeno se implantaba correctamente, después de la cosecha del maíz se iba a volar mucho menos el rastrojo del maíz. Y efectivamente eso ocurrió. O sea, cuando yo tenía un muy buen centeno implantado, el rastrojo del maíz no se volaba. Y una nueva edición del Monitor de Exportaciones Agroindustriales desarrollado por FADA nos demuestra cuán importantes son las exportaciones para la Argentina. El Monitor de Exportaciones Agroindustriales arrojó como principal resultado que 7 de cada 10 dólares por exportaciones provienen de las cadenas agroindustriales. Esto quiere decir que fueron 38.000 millones de dólares que ingresaban a nuestro país y quedan explicados por las exportaciones tanto de las economías granarias en un 69%, de las economías regionales en un 16,5%, un 9% lo explicaron las diferentes exportaciones de carnes, vacuna, ovina, porcina y aviar, y un 3% el complejo lácteo, quedando lo restante explicado por otro tipo de exportaciones, desde bienes de capital e insumos a otro tipo de productos desde las cadenas agroindustriales. ¿Qué implicancia tienen los 7 de cada 10 dólares que se generan? Por un lado económicas, ya que nos ayudan a evitar crisis, endeudamiento, posibles devaluaciones y también a hacernos de los dólares que son necesarios para importar bienes y servicios que no producimos internamente. ¿Cuáles son ejemplos de estos bienes y servicios? Por ejemplo, la ropa que usamos a diario, las computadoras y los celulares, es el rubro electrónica, o servicios como Netflix que nos permiten disfrutar series y películas nuestros fines de semana. Por otro lado, tiene implicancia social. Esto es, los miles y miles de puestos de trabajo que se generan, ya que cada uno de los complejos produce a lo largo y a lo ancho de nuestro país para destinar esta producción al mercado interno, pero también a la exportación. Por cada producto que se exporta, se generan puestos de trabajo que se vinculan estrechamente a esta línea de destino que es el mercado mundial. En este sentido, si tomamos en cuenta el complejo bovino, el complejo de la uva y del trigo, se generan 300.000 puestos de trabajo vinculados a las exportaciones. Estos son 300.000 trabajadores y sus familias que, de no existir como destino la exportación dentro de cada uno de estos complejos, no podrían tener sus puestos de trabajo y no tendrían los ingresos para su vida diaria. Y en esta época de pandemia, Expoagro una vez más debe postergar su realización. Diego Abdo, gerente de comunicaciones, nos lo cuenta. Hola, mi nombre es Diego Abdo, gerente de comunicación de Expoagro, y esta vez me comunico con ustedes para contarles que hemos decidido reprogramar la fecha de Expoagro edición YPF Agro de este año para la semana del 5 al 8 de octubre, luego de haber consensuado también con las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el comité organizador, que está también conformado por personas vinculadas con las cuestiones de salud. Hemos decidido la reprogramación de la fecha para que finalmente podamos estar todos quienes formamos parte habitualmente año tras año de Expoagro. Así que la fecha del reencuentro está pensada para octubre, donde, bueno, según lo que analizan también los especialistas, puede llegar a ser la fecha atinada para la realización de la edición 2021 de Expoagro, edición YPF Agro. Nosotros continuamos trabajando junto con los sponsors, junto con las empresas que forman parte de la muestra, para la reorganización en octubre y trabajando obviamente focalizados en los protocolos que tienen que ver con el cuidado de la salud y obviamente con el manejo de la pandemia. Sin más, les agradecemos y esperamos volver a encontrarnos en octubre y que Expoagro, edición YPF Agro, sea el gran reencuentro del campo argentino. Antes de irnos a una pequeña pausa, saludamos a la familia Romero de Villa Cura Brochero, que hacen estos exquisitos alfajores y que distribuyen en toda la provincia y parte de Buenos Aires. En un minuto volvemos con más Agro 3 y por la pantalla de Argentinísima Satelital.